condensación aldólica. Sí. No sé si tienen dudas de lo que vimos de acetales. Reducciones, oxidaciones. Si nos seguimos. Bueno, la reacción de Wittig, esta que me parece que está en el problema 13, no sé si está antes, me parece que no vi nada. No. Permite hacer estos productos alquenos, o sea, dobles enlaces, carbono-carbono, a partir de compuestos carbonílicos. Directamente les muestro. Pi, 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 pi. Acá está. La reacción global es esta, ¿sí? Y es lo que se tienen que acordar, más allá de algunos detalles, es que un compuesto carbonílico va a reaccionar con un nucleófilo. Se va a dar en un principio una adición nucleofílica y después hay un reordenamiento interno intramolecular que nos da ese alqueno. ¿Sí? Entonces acá tienen la acetona o aldehído, estos R pueden ser cadenas hidrocarbonadas o en el caso de aldehídos un hidrógeno. Y después tienen este reactivo que es un hiluro de fósforo, que es el único que tiene eh, que hay que tener ciertas consideraciones para crear este hiluro de fósforo, porque se produce a través de una reacción SN2. Sí, acá reacciones de SN2 de vuelta es volver a la unidad de halógenos de alquilo. Este reactivo, el hiluro de fósforo, se forma a partir de un halógeno de alquilo a través de una. Sí. Ah. Bueno, acá cetonaldehído más el reactivo del hiluro de fósforo, lo que le estabas diciendo es que el hiluro de fósforo se forma a partir de una SN2. Entonces, si es una SN2, ese halógeno de alquilo no puede ser terciario, ¿sí? O tener eh, como sustrato mucho impedimento estérico para el ataque posterior, ¿sí? Lo ideal sería que fuera primario eh, o secundario si no hay otra posibilidad, pero primario, metílico. Entonces ahí está la limitación de esta reacción. Puede haber una limitación porque ese hiluro de fósforo en su síntesis tiene que partir de un halógeno de alquilo poco impedido. Bueno, y después la SN2 es esto, este es el nucleófilo, trifenilfosfina. Hay un desplazamiento directo en un solo paso, nos da se va el bromuro, nos da el producto de sustitución, y después se lo trata con una base muy fuerte que es butil-litio. Es una base fuerte que abstrae el protón del carbono que está unido directamente al fósforo. Y se crea este reactivo, el hiluro de fósforo, que tiene un cierto carácter carbaniónico, ¿sí? Carbono con exceso de electrones, está estabilizado por resonancia porque el fósforo puede deslocalizar electrones, así que
esta es la especie que uno mezcla con el aldehído de la acetona para dar el alqueno, ¿sí? Y acá está como dividido en colores para que vean que esa formación de alqueno, más allá de que tiene un mecanismo, que acá está, después, lo que hace es unir este carbono con este carbono a través de un doble enlace y nada más. Ese es el reactivo. Perdón, ese es el producto. Entonces, es fácil imaginarse cuál va a ser el producto mirando el sustrato y el reactivo, ¿sí? Es simplemente el carbono carbonílico y el carbono del iluro de fósforo unidos a través de un doble enlace, ¿sí? Y acá están los mismos sustituyentes, a los sustituyentes no les pasa nada, ¿sí? Y ahí forman ese alqueno. Como les decía, este era un nucleófilo y la reacción es una adición nucleofílica, como las que vimos, ¿sí? Es el nucleófilo atacando el carbono carbonílico, me da este intermediario y a partir de acá sí hay como un ordenamiento intramolecular que sí es diferente a algo que vimos anteriormente, pero este paso, no, es una adición nucleofílica como las que vimos antes. Bueno, acá está bien, ahí se forma una serie de intermediarios, ¿no? Que tienen esta forma, un anillo de 4 miembros, que después rápidamente se reordenan de esta manera para dar el alqueno y un subproducto de la trifenilfosfina, ¿sí? Entonces el oxígeno del carbonílico termina con la trifenilfosfina, ¿sí? Acá tiene el nombre, óxido de trifenilfosfina. Y ahí está, ¿sí? En realidad, acá está bueno ver estos ejemplos porque permiten resolver el ejercicio 13. Para ahí está. Para el mismo alqueno, si queremos realizarlo o sintetizarlo a partir de una reacción de Wittig, hay dos caminos siempre posibles. Si este va a ser el doble enlace que se forma en esa Wittig, y dijimos que uno de los carbonos lo aporta el grupo carbonílico y el otro carbono del doble enlace lo aporta el reactivo, el hidruro de fósforo, eh, siempre vamos a tener las dos posibilidades de que, por ejemplo, acá, que este carbono venga de esta acetona o que este carbono sea el hidruro de fósforo. ¿Mm? Y al revés, ¿no? Si este era el carbonilo, este carbono, este tuvo que ser la trifenilfosfina y al revés acá. ¿Mm? ¿Y cuál conviene más? Y bueno, eso depende exclusivamente de la síntesis de la trifenilfosfina, que, como les dije acá, es una SN2, así que hay que tener en cuenta todo lo que favorece una SN2 va a favorecer esta reacción. Principalmente se analiza, pero puede haber otra cosa, el impedimento que puede generar los sustituyentes del carbono que va a ser sustituido, o sea, este que está acá. Y es más fácil, ven, acá es más fácil compararlos entre los dos. Entonces acá tienen este carbono, es el que tenía el halógeno de alquilo, y este carbono 6 hidrógeno, no, este carbono es el que tenía antes el halógeno de alquilo. Entonces acá tenemos un halógeno de alquilo que tuvo que ser, era primario al principio, antes de ser atacado por todo este reactivo, versus este carbono que es secundario, antes de ser atacado por este reactivo y desplazar el halógeno. Entonces acá hay menor impedimento en este paso, ¿no? En el carbono
primario versus el carbono secundario. Entonces, por eso se elige esta estrategia versus esta estrategia. ¿Mm? Así de simple. A ver si puedo... Entonces el halógeno de alquilo de acá era este. Le pongamos bromo, qué es eso. Y el que teníamos acá era este. O ¿Mm? Entonces, este sustrato es mejor para un SN2 que este sustrato. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes miran ese ejercicio 13 en la guía 8, que ven que hay diferentes alquenos que, que vienen de esa reacción de Wittig, tienen que decir, bueno, este doble enlace, porque no es el aromático, no forman compuestos aromáticos a partir de esa reacción, este doble enlace va a venir de una Wittig, o sea, este carbono puede ser el compuesto carbonílico o el hidruro de fósforo. Y este carbono también. Entonces ustedes tienen que decidir principalmente qué carbono va a ser el hidruro de fósforo que tiene que formarse a través de ese SN2. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejercicio parecido al de la teoría, ¿no? Si este fuera el hidruro de fósforo, vendría de un halógeno de alquilo secundario. En cambio, si este fuera el carbono del hidruro de fósforo, vendría de un halógeno de alquilo que era bencílico, ¿no? Primario y tiene este anillo, ¿sí? Conviene mucho más que este carbono, porque funciona mejor para un SN2, venga del hidruro de fósforo. Y este sea el compuesto carbonílico. O sea, va a ser una acetona. ¿Mm? Y este va a ser el hidruro de fósforo. Lo podemos poner así. Conviene que sea así y no al revés. Bueno, tienen que hacer lo mismo. Acá el doble enlace será este, lo mismo que acá, este, porque las reacciones intramoleculares es difícil que se den. Por los reactivos que uno mete, hace una SN2 y después mete una base fuerte. Eh, es difícil que la reacción se dé, que no nos dé otra cosa, ¿sí? Y lo mismo acá va a ser, es para pensar un poquito, porque hay dos dobles enlaces en lugar de uno, pero ven que la molécula es bastante simétrica, entonces no va a ser, por ejemplo, si una parte va a venir de de Kilo, no va a ser dos halogenos de Kilo diferentes, va a ser el mismo, ¿sí? Decidir cuál camino corresponde, de vuelta, no tiene mucha complejidad. Y acá sí viene esto de la acidez de los hidrógenos alfa, que lo vieron ustedes en la teoría con Gerardo.
lo que vieron es que los hidrógenos que están al lado de este grupo, es decir, por ejemplo, este es un hidrógeno alfa porque está unido a un carbono alfa, que es el que está unido al grupo carbonilo. Acá también puede tener, si es un aldehído, es uno solo, tiene un solo hidrógeno alfa. Si es una acetona, tiene dos. Estos hidrógenos, siempre en comparación a un compuesto en donde no esté presente, a ver, lo hagamos. Este carbono alfa tiene 3 hidrógenos alfa, o sea, 3 hidrógenos. Entonces, este en comparación a otra molécula hidrocarbonada que no tenga ese grupo carbonilo, es muy ácido. O sea, la presencia de este grupo carbonilo aumenta mucho la acidez de estos hidrógenos. ¿Sí? Este es un alcano, no tiene hidrógenos ácidos, no se puede abstraer un protón, pero cuando yo agarro alguno de estos carbonos y lo reemplazo con un grupo carbonilo, la acidez aumenta un montón. ¿Sí? Es 20, sería la constante ácida, aumenta 20 órdenes de magnitud aproximadamente. O sea, siempre comparando estas dos especies, la acidez aumenta muchísimo. No significa que esto sea un ácido fuerte, ¿sí? Pero en la comparación de estos dos, sí, esto es mucho más ácido que esto. ¿Mm? Y eso es producto de la presencia de grupos carbónicos. Que en presencia de alguna base, se abstrae ese protón para dar ese ion llamado enolato. ¿Sí? Se abstrae un hidrógeno alfa. ¿Mm? Y este enolato es un nucleófilo. Es un buen nucleófilo. Entonces, ese nucleófilo participa de reacciones nucleofílicas, actuando como nucleófilo. Entonces, lo que suele pasar cuando uno hace esta reacción, cuando uno agrega una base a un compuesto carbonílico, es que se genere un poquito, ¿sí? Porque este equilibrio, vamos a ponerlo, este equilibrio está más desplazado acá, ¿sí? No es un ácido fuerte, no se desprotona todo, pero parte se desprotona, un pequeño porcentaje. Pero ese porcentaje es suficiente como para empezar a reaccionar con electrófilos presentes. ¿Y qué electrófilos teníamos presentes cuando tenemos compuestos carbonílicos? Y el carbono, ¿no? El carbono de carbonilo, del compuesto carbonílico. Entonces, la reacción típica cuando uno hace esta mezcla, base y compuesto carbonílico, es que lo poco que se forma de enolato reaccione con otro compuesto carbonílico que anda dando vuelta por ahí. ¿Sí? Que puede ser el mismo, el que no se desprotonó, digamos. Otro compuesto que está protonado, no, en ese equilibrio no se llegó a desprotonar, y bueno, es un electrófilo, un nucleófilo, y acá hay una reacción que ya vimos muchas veces, la típica para esta unidad, que es la adición nucleofílica. Y a partir de acá es una reacción que ya vieron, ¿sí? Acá sí ya no es un equilibrio porque es difícil romper, si se forma, acá lo que se forma es un enlace carbono-carbono, es difícil romper de vuelta ese enlace para revertir la reacción, porque es un enlace covalente puro
Así que a pesar de que se forme poquito de esto, reacciona rápido porque es un buen nucleófilo y la reacción es reversible, así que acá. Si se adicionó, ¿se acuerdan que me da el alcoxio para este? Y lo que se adicionó fue esto, el enolato. Pues esto, en un proceso de protonación, es decir, una fracción de un protón del medio, forma el producto de adición nucleofílica. Esto es simplemente para, digamos, para que no se confundan o no los maree esta reacción. O sea, todo esto fue el nucleófilo. Entonces, es una reacción típica de adición nucleofílica. Esta reacción se llama condensación aldólica. Es un nuevo nombre que tienen que aprenderse. El producto está relacionado a esta condensación aldólica, se llama producto aldólico. Fácil o es una forma de recordarlo es el producto aldólico, aldol, nos da idea que es un aldehído o cetona, ol, alcohol. Ven que este es el producto de adición nucleofílica. Este es el carbono alfa, el carbonilo. Este es el carbono beta, el carbonilo. Es una beta hidroxi y en este caso aldehído. ¿Sí? Son distintas formas de hablar de lo mismo. Es el producto de adición, es el producto aldólico o también se lo suele conocer como beta hidroxialdehído o si esto fue una cetona, beta hidroxicetona. Son nombres que tienen que tener ahí en la cabeza que son sinónimos. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, acá tienen todas preguntas teóricas sobre esta reacción. Y acá tienen como los primeros ejercicios en donde ustedes tienen que plantear en un principio el producto, después al revés, me parece. Les da... no, esto no. No, creo que acá termina. Bueno, acá, estos ejercicios 20 es que hace una retrosíntesis. Les da el producto aldólico o les da indicio de que se forma ese producto aldólico, tienen que ir para atrás. Bueno, acá el producto formado y el mecanismo es, ven que la diferencia entre esto y lo que les dibujé yo acá es un carbono más acá. ¿Sí? No es un aldehído de 2 carbonos, sino es un aldehído de 3 carbonos. Así que tiene, si anotaron esto en algún lado, es la resolución de este ejercicio, ¿no? No pasa nada, o sea, este carbono beta sería carbono beta al compuesto carbonílico, no juega un papel importante en esta reacción, así que es simplemente agregar, reemplazar un hidrógeno por un carbono más. El producto es el mismo. En este caso de vuelta se forma una beta hidroxi, un beta hidroxialdehído.
no solamente hay aldehídos, sino que las cetonas también tienen hidrógenos alfa, así que también pueden reaccionar. En el caso de la acetofenona acá la tienen en su fórmula condensada. A veces, como cuando uno ve estas fórmulas estructurales, que especialmente estas que son esqueléticas, que no muestran los hidrógenos, uno tiende a equivocarse y decir, por ejemplo, acá, bueno, cada uno de estos carbonos, este y este que está acá, pueden aportar sus hidrógenos alfa. Y no, el único carbono que tiene esos hidrógenos ácidos es este. Estos carbonos fenílicos, justo el carbono que está unido al carbonílico, ven que acá no hay carbonos, no hay hidrógenos, perdón. En cualquiera de los demás carbonos, sí, aunque sí hay un hidrógeno, pero justo en este no hay hidrógenos. Entonces, son estos compuestos típicos que tienen compuestos carbonílicos, es decir, que son o aldehídos o cetonas, pero que no tienen hidrógenos alfa en esa posición. Por ejemplo, este aldehído, que es el benzaldehído, a diferencia de la acetofenona, directamente este no tiene hidrógenos alfa. Acá directamente no hay. ¿Sí? Porque acá no hay un carbono que tenga un hidrógeno y este carbono, al igual que este, no tiene hidrógenos. En este caso, la reacción es parecida a esta. Un pequeño porcentaje de esa acetofenona se desprotona, forma ese nucleófilo del enolato que va a reaccionar con otra molécula diferente de acetofenona y se da esa condensación aldólica. En el B, que tienen etanal y este compuesto benzaldehído, esta condensación aldólica se llama condensación aldólica cruzada, porque se da entre un compuesto carbonílico que no puede generar esos iones enolatos y otro que sí lo puede hacer, que es el etanal, como el que vimos al principio en el pizarrón, ¿no? Este es el etanal. Este sí genera hidrógenos alfa, perdón, esos iones enolatos, porque tienen estos hidrógenos alfa, ácidos, y este no. Entonces, cuando uno mezcla hace esta mezcla de compuestos carbonílicos en donde uno puede desprotonarse y el otro no, lo que hace es favorecer la reacción intermolecular, es decir, entre diferentes moléculas. Hasta ahora, hasta este ejemplo A, habíamos visto que la reacción ocurre entre moléculas del mismo tipo. La reacción sigue siendo intermolecular, no se confundan con esa palabra. Siempre es entre moléculas diferentes. Pero en el caso de la acetofenona, del etanal, del propanal acá arriba, siempre es entre moléculas del mismo tipo. Es el mismo compuesto, diferentes moléculas diferentes reaccionando entre sí. En esta reacción cruzada, no, son compuestos carbonílicos totalmente diferentes. ¿Sí? Ustedes dirán o se preguntarán, o no sé si lo discutieron con Gerardo, el etanal puede reaccionar consigo mismo, ¿no? Con otra molécula de etanal, como pasó acá. El etanal, está bien, puede encontrarse con el benzaldehído y adicionarse al benzaldehído, en esta reacción de adición nucleofílica, pero también puede encontrarse en esa solución con otra molécula de etanal. Y ahí se generaría una potencial mezcla de productos, ¿no? Una que viene de esta condensación cruzada entre el ion enolato y el benzaldehído, y otra
la que viene de la autocondensación, con una molécula similar que tiene el mismo nombre, ¿sí? Eso se puede dar, ¿sí? Tranquilamente. Pero como uno favorece de alguna manera que solamente se forme el producto que venga de la condensación aldólica, bueno, eso se hace experimentalmente. Cuando uno hace la reacción, generalmente lo que hace uno es hacer una solución de benzaldehído en ese medio básico. Eh, Esto tranquilamente puede ser una pregunta de parcial, así que cualquier duda que les surja de lo que voy diciendo, como no estoy mostrando nada, me dicen. Igual todo esto está como, siempre hay un pequeño cuadrito como ampliando en cada uno de los libros esto de la condensación aldélica cruzada, porque es algo que se hace en laboratorio, no se hace en papel, digamos. Pero lo que se hace es una solución básica de benzaldehído, que es el compuesto que no es ácido, que no se desprotona, y se agrega gota a gota el compuesto carbónico que sí tiene hidrógenos alfa. Entonces, cuando se agrega gota a gota o de a poquito, de a poca concentración, el etanol en este caso se desprotona, pero en solución hay un gran exceso de benzaldehído, porque uno está agregando de a poquito el etanol, ¿sí? Entonces, de esa manera, favorece que el ataque, la siguiente reacción, la condensación aldólica, se dé principalmente entre el etanol y el benzaldehído, que en esa solución está en mayor concentración, ¿sí? Entonces, la idea es agregar de a poquito ese compuesto inolizable, ¿sí? Que tiene el hidrógeno alfa. Esa es una manera. No se va a formar nada del producto de autocondensación y lo más probable es que se forme una pequeña proporción, porque es imposible de que no suceda. ¿Mm? Bueno, acá ven que la solución básica o la base que abstrae ese hidrógeno alfa es hidróxido de sodio, pero pueden tener otras bases que también se utilizan como los alcoxidos, ¿sí? Entonces no se asusten si ven hidróxido
Bueno, en el caso del C, acá sí hay algo adicional que es que después se lo trata con medio ácido en caliente. Bueno, ahí es una reacción adicional eh, que también no es nueva, ya la vieron en la unidad de alcoholes. Lo que sucede con el propanal, en medio básico, es lo que sucedió acá, ¿sí? En el problema 16. La primera parte es la resolución del problema 16. En ese medio básico se desprotona el carbono alfa para dar el enolato y este reacciona con otra molécula diferente de propanal para dar el producto aldólico. Esta reacción es una adición nucleofílica. ¿Sí? Esto es un equilibrio, esto ya no. Y el producto aldólico, sí, empiezo a dibujarlo desde acá. Esto unido a este carbono, que a su vez está unido al compuesto carbonílico, y tiene el metillo, ¿no? Lo voy a dibujar para acá abajo. Esto rápidamente se protona para dar el producto aldólico. Ese producto aldólico lo que dice esta reacción es que en un segundo paso, ¿sí? Quizás no está tan claro en la guía, pero dice y después, una vez que se formó el producto aldólico, se lo separa de ese medio de reacción, se lo purifica, se lo aísla del reactivo de los sustratos sin reaccionar y se lo pone en otro recipiente diferente y se pone ese medio ácido en caliente. ¿Sí? Entonces, es una reacción nueva, entonces lo hago diferente acá. El producto aldólico en ese medio ácido en caliente. Bueno, el producto aldólico es un compuesto bifuncional, es decir, tiene dos grupos funcionales, aldehído o cetona, dependiendo del caso, y un alcohol. ¿Sí? Ese es el producto aldólico. El compuesto carbonílico en un medio ácido se puede llegar a activar, pero si acá está el calentamiento, nos está diciendo que ocurre algo más. Medio ácido caliente, un alcohol acá, lo que ocurre es una deshidratación de alcoholes. ¿Sí? Es una reacción que vieron en la unidad de alcoholes. Si uno agarra un alcohol, agrega un medio ácido y lo calienta, se forma agua, o el grupo saliente se va y se desprotona para dar el alqueno. Bueno, este alqueno es estable no solo por la sustitución, sino, como vamos a ver ahí, está conjugado con el grupo carbónico. Entonces, recordamos esos pasos de deshidratación. Se forma agua como grupo saliente.
en una E1, ¿no? ¿Se acuerdan que era una reacción de eliminación unimolecular? Se forma el carbocatión. Voy a hacer así, dibujo más rápido. Acá está el carbocatión, en el carbono 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá hay un metilo, 1, 2, y acá está el compuesto carbonílico. ¿Qué pasaba en el segundo paso de la eliminación? Un protón adyacente, en realidad se abstrae el protón adyacente que genera el alquilo más estable. El alquilo más estable va a ser este que está acá, el que se formen estos dos carbonos, porque está conjugado con el compuesto carbonílico. Entonces, una base que, si esto es un medio acuoso, será el agua, abstrae ese protón y estos dos electrones son los que forman ese alqueno, ese doble enlace. Este es el compuesto que se formó. Nuevamente, repito esto de que no es una reacción nueva, sino es una reacción que se vio antes. Lo mismo que la condensación aldólica es una reacción que se vio al principio de esta misma unidad, es una adición nucleofílica, como que para que vayan como encerrando cada una de estas reacciones en cajitas, ¿no? Y sea más fácil de recordar. A ver, esperen que me están llamando por teléfono. Es la segunda vez. Espérenme un cachito. Bueno, lo que les decía era este nuevo producto que se forma acá, que viene de la deshidratación del producto aldólico, nuevamente es un compuesto bifuncional que se puede reconocer. ¿Se acuerdan que a veces, cuando vimos acetales en esta misma unidad, eran para reconocer un acetal, teníamos que ver esos grupos funcionales, eran dos éteres que estaban unidos a un mismo carbono. Entonces, uno veía una molécula diferente y en alguna parte de la molécula reconocía que en un mismo carbono había dos grupos éteres, uno podría llegar a pensar, bueno, eso es un acetal. Bueno, cuando uno ve un compuesto, un grupo carbonílico, un carbono carbonílico, que está conjugado con un doble enlace, o sea, ve esto que está acá, esto se forma a partir de una condensación aldólica y una seguida de una deshidratación. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen una molécula más compleja y reconocen dos dobles enlaces conjugados y uno de esos dobles enlaces forma parte de un compuesto carbónico, tienen que ir directamente a esta reacción. ¿Sí? Es una condensación aldólica seguida de una deshidratación. Así como el producto aldólico también se lo llama beta hidroxialdehído, beta hidroxicetona, lo que sea, este
compuesto también tiene su nombre con lo que se lo puede reconocer también. Y es una acetona, un aldehído, en este caso aldehído, alfa beta insaturado. Y ese alfa y beta da idea de alfa y beta con respecto al aldehído en este caso. Entonces, este es el carbono alfa, este es el carbono beta al carbonílico. Entre esos dos carbonos está la insaturación. ¿Sí? Entonces, cuando vean un aldehído alfa beta insaturado o una cetona alfa beta insaturada y les preguntan cómo se forma, una pregunta puede ser, ¿cómo se forma ese compuesto? ¿Qué reactivo se utilizaría? Bueno, de alguna manera tienen que irse a esta unidad, irse a esta reacción y plantear los precursores que formaron ese producto. ¿No? O imaginárselo. En el caso del D, esta reacción ya no la estamos viendo, que es la reacción de Cannizzaro, así que no le den bola. Esta reacción es la reacción de iodoformo, acetofenona, que es esta acetona que estaba en A, que ya vieron que si agregan hidróxido de sodio se puede formar el enolato, y en este caso se agrega yodo. Bueno, el yodo es una molécula diatómica que puede sufrir el ataque nucleofílico por parte del ion enolato. A ver si lo vieron. Esta reacción de iodoformo tiene sus pasos, ¿no? Así no los vuelvo a hacer todo yo. Bueno, acá está, la halogenación en alfa. Una acetona, un aldehído. Acá está, me caí. Una acetona, un aldehído, medio básico, hidróxido de sodio, por ejemplo, forma el ion enolato. Y ese ion enolato es el que desplaza uno de los halógenos de esa molécula diatómica. Y el producto final es este. Si ven que este es el nucleófilo, el enolato, sustitución del tipo nucleofílica, ataca al halógeno y queda el halógeno unido al carbono alfa. Por eso se llama halogenación alfa de cetonas o aldehídos. ¿Mm? ¿Qué pasa con esto? Es que en un medio básico, ahí está. No, bueno, acá no está completa, pero pensémosla acá con esta. Si acá tuvieran más hidrógenos, si acá tuvieran más hidrógenos, como es el caso de la acetofenona, ¿no? En la acetofenona sería acá el fenilo. Acá no hay hidrógenos alfa, pero tiene un metilo acá que tiene 3 hidrógenos alfa. La reacción me daría este producto en un principio. Ahora, sigue teniendo hidrógenos alfa esta acetona. Entonces en ese medio básico, se puede seguir desprotonando. Inclusive, se va a seguir desprotonando porque la base que se forma o ese ácido, este ácido, ¿no? Este compuesto como ácido es más fuerte que este compuesto como ácido. Esos hidrógenos alfa, estos dos, son más ácidos que cualquiera de estos tres. ¿Por qué? Por el efecto inductivo atractor que ahora tiene por la presencia de ese halógeno. Entonces, eh, ya vimos casos de ácidos, por ejemplo, en los fenoles, y no sé si vimos de otro ejemplo más, pero los ácidos
generalmente aumentan su acidez cuando tienen grupos atractores de electrones. Entonces acá, estos nuevos hidrógenos ácidos son más ácidos en el producto que en el sustrato. Entonces se desprotonan más rápidamente. Entonces la reacción se repite hasta que no queden hidrógenos alfa. Por eso se forma esta acetona en donde en el carbono alfa se sustituyeron todos los hidrógenos por halógenos. ¿Sí? Y en ese medio básico ocurre después otra reacción diferente que vamos a ver en realidad en la unidad siguiente, que es una sustitución nucleofílica de ese grupo. Y acá la tienen un poquito. Este grupito es ese carbono que ahora tiene 3 halógenos, se transforma en un buen grupo saliente, simplemente por la acción del efecto inductivo atractor de esos halógenos. Entonces dijimos que esta reacción era el medio básico. Entonces, parece que acá hay una adición nucleofílica, pero termina siendo una sustitución, porque acá el grupo carbonilo, ¿sí? Acá ven nucleófilo, dona electrones al carbono, se forma ese intermediario alcoxio, pero acá se regenera el grupo carbonílico y se va esto como grupo saliente. Esto, si era cloroformo, se llama, una vez que abstrae ese protón, se llama cloroformo. Si era un bromo, bromoformo. En el caso del yodo, se llama iodoformo. Este grupo saliente abstrae, como esto es un ácido, ¿sí? Acá lo que se forma es un ácido carboxílico en presencia de ese grupo saliente que tiene electrones no compartidos, rápidamente se los dona ese protón, y se forma el carboxilato y acá se lo llama haloformo. ¿Sí? No tienen ustedes por qué todavía, ¿no? Contacto con solventes, pero si fuera cloro sería cloroformo, y el cloroformo es un solvente que se utiliza ampliamente, ¿sí? En este caso, la reacción funciona mucho mejor con el yodo. Entonces, ese yodo que se forma, valga la redundancia, precipita. Y esta reacción, la de iodoformo, se transforma en una reacción de caracterización. Ven, acá está. Precipita iodoformo como forma de un sólido amarillo, cuando es yodo, ¿no? ¿Qué me permite reconocer o identificar esa reacción de caracterización? Metilcetonas, ¿sí? Estos grupos, este grupo de átomos, en principio una acetona, que tiene unido sí o sí un grupo metilo, ¿sí? ¿Por qué sí o sí? Porque se tiene que dar la sustitución de 3 hidrógenos alfa para dar este grupo saliente, el que tiene un carbono unido a 3 halógenos. ¿Sí? Si tuviera solamente 2 hidrógenos, porque tiene a ver, si fuera esto, es decir, uno de esos hidrógenos en realidad es un metilo. Bueno, acá no tiene 3 hidrógenos, solamente tiene 2. Entonces esos 2 se van a sustituir, pero la reacción se detiene. No llega a formarse un buen grupo saliente como en el caso de cuando son 3 hidrógenos lo que se sustituyen a halógenos. Entonces es un carbono unido a 3 halógenos. ¿Sí? Si no, no se da esta última sustitución. Entonces permite reconocer
un determinado grupo de cetonas que son las metilcetonas. O sea, uno de los radicales alquílicos de esa cetona es un metilo. La otra puede ser cualquier cosa, pero uno es un metilo. Entonces, en este caso de la cetofenona, ven que está este grupito, metilcetona. Entonces, esta reacción, la del iodoformo, me va a dar, si uno sigue todos estos pasos, las distintas sustituciones de hidrógenos alfa por halógenos y la sustitución nucleofílica final, ¿sí? Me va a dar el ácido benzoico en este caso, más el iodoformo, que es el que precipita como un sólido amarillo. ¿No? Si hubiera tenido otra acetona, que no tengo un metilo acá, es simplemente una sustitución de estas que vimos al principio, una halogenación alfa de esas cetonas, pero nada más. Todos los hidrógenos alfa se sustituyen y la reacción queda ahí. No se forma ningún precipitado amarillo. La ciclohexanona con bromo y ácido acético es una sustitución, perdón, es una halogenación alfa, en este caso también de cetonas, pero catalizadas en medio ácido. ¿Sí? Estas reacciones, en realidad las condensaciones aldólicas, las vimos catalizadas hasta ahora por medio básico, hidróxido, alcóxido. Ay, perdón. Pero también pueden catalizarse por un medio ácido. ¿Habrá algún ejemplo? Sí, ven que acá, medio ácido, medio básico, no se forma el ion enolato. Acá está. No se forma el ion enolato, sino que se forma un compuesto neutro que es nucleofílico y que se llama enol. Compuesto carbonílico en un medio ácido. ¿Se acuerdan esto que parece que ser la activación del grupo carbonilo? Bueno, en presencia de una base, aunque sea débil, se abstrae ese protón alfa, que es el hidrógeno que es ácido, se forma el doble enlace acá y se forma el compuesto enólico. ¿Mm? Ese compuesto enólico puede reaccionar con cualquier electrófilo. ¿Sí? Puede ser un electrófilo, puede ser un carbono carbonílico, como ya vimos, o puede ser en este caso un halógeno, que es otro tipo de electrófilo neutro, pero que tiene, ¿se acuerdan ese orbital vacío de baja energía? Que puede ser llenado de electrones. Entonces acá el electrófilo es una molécula diatómica bromo-bromo, entonces borramos este, ataca a uno de los bromos y se va el otro como bromuro. Acá entonces nos queda un bromo y acá tenemos que agregar más el bromuro que se fue como grupo saliente y me termina dando lo mismo, ¿sí? En este caso la acetona halogenada en la posición A. Entonces es la misma reacción de arriba. Una es en el medio básico, otra es en un medio ácido. Son distintas cetonas, pero la reacción es la misma. Y por último,
Esta es una reacción que antes hacíamos en el laboratorio porque es fácil de hacer. Benzaldehído y acetona. Para metox. En un medio básico, lo que ocurría era una condensación aldólica. Si acá hay hidrógenos alfa, acá no. Entonces directamente les dibujo el producto aldólico. Y ahí aclara que hay 2 moles de esto por 1 mol de esto. Y lo que ocurre acá es que hay una doble condensación aldólica cruzada. ¿Mm? Por empezar, las condiciones son hidróxido de sodio en caliente. Y acá hay una reacción de deshidratación en medio básico. Eso sí, no lo habíamos visto antes. Y esto se da simplemente cuando hay hidrógenos alfa ácidos al carbonilo. ¿Sí? No se da en otra situación. ¿Mm? Acá este grupo carbonilo tiene 2 hidrógenos alfa, perdón, dos carbonos alfa que tienen hidrógenos ácidos, este y este. ¿Mm? Cualquiera de esos carbonos puede desprotonarse. ¿Sí? Si se desprotona este carbono, como se agregó el doble de este aldehído, puede seguir reaccionando con otra molécula de aldehído. Es decir, se puede formar este nuevo nucleófilo que va a reaccionar con otra molécula de carbonilo y va a dar una. Va a ser como que acá me olvidé del metóxido. Metóxido acá, metóxido acá. Bueno, este compuesto, que es el compuesto aldólico, sigue teniendo hidrógenos alfa. Se pueden desprotonar, lo voy a hacer acá abajo. Y acá voy a poner R, que sería todo esto. Se puede desprotonar, y bueno, acá se puede dar una deshidratación que está catalizada por ese ion enolato. Es decir, que este nucleófilo, que es un nucleófilo fuerte, en una reacción que es una sustitución del tipo, una eliminación, pero del tipo nucleofílica, desplaza al grupo hidroxilo. ¿Sí? Ya dijimos muchas veces que el grupo hidroxilo es un mal grupo saliente, pero la energía necesaria la da esta densidad de carga negativa. Acá por primera vez vemos al grupo hidroxilo siendo desplazado por no es un nucleófilo, sino es una parte de la molécula nucleofílica. ¿Sí? ¿Qué se forma? Esa acetona alfa-beta insaturada que vimos anteriormente, pero que se daba en un medio ácido caliente. ¿Sí? Ocurre de este lado, pero también ocurre acá, ¿sí? Que dijimos que tiene hidrógenos ácidos. Entonces, la molécula final
de hacer esto. ¿Mm? De los dos lados de ese grupo carbonilo hubo una condensación aldólica más una deshidratación. Bueno, esa deshidratación se puede dar tranquilamente acá, ¿sí? Este hidrógeno tranquilamente puede irse, porque es un hidrógeno ácido, un protonácido, y que en lugar de que ataque esta especie en la segunda condensación aldólica, sea directamente todo esto, ¿sí? Todos esos procesos se dan rápidamente, en distinto orden. El producto final, ven que es muy estable, porque tiene una zona de resonancia muy grande. Es una molécula muy grande también, y antes la hacíamos en el laboratorio, en una solución. Simplemente es mezclar los reactivos en una solución acuosa básica, y a veces no era necesario ni calentar, y casi en 15 minutos se daba esa doble condensación aldólica con deshidratación, formaba este producto que, si uno tiene que predecir qué tan soluble es en agua, y es muy insoluble en agua, por eso se formaba un precipitado. Generalmente tienen colores amarillos, rojizos. El que decíamos nosotros era amarillo. Entonces es una reacción fácil y directamente va hacia la formación de ese producto. No es necesario a veces ni calentar para provocar la deshidratación, justamente porque el producto es muy estable, está muy conjugado. Ven que acá dice no se obtiene el aldol, directamente lo que se obtiene es la acetona alfa-beta insaturada. Bueno, acá esto de qué cetona es más enolizable, es decir, cuál se encuentra en equilibrio en un mayor porcentaje del enol, porque generalmente lo que ocurre es en ese equilibrio cetoenólico, es decir, a ver si lo tengo, a ver si lo borro. Generalmente en ese equilibrio tengo mucha más concentración del compuesto carbonílico. Pero en ciertos compuestos puedo tener mucho más proporción de enol en comparación al ceto. Y eso se da, les digo los dos casos típicos y después ustedes los reconocen acá. Esta especie ceto está en equilibrio con este enol. Ven que para este hidrógeno alfa se desprotona, ya sea en medio básico o medio ácido, y este doble enlace termina acá y este oxígeno se protona. Ven que la diferencia entre estos dos compuestos es que este es aromático y este no. Entonces, este es uno de los casos típicos en donde en ese equilibrio cetanólico, el compuesto que en ese equilibrio tiene mayor proporción es el compuesto más estable, en este caso, el compuesto aromático. Y este es otro ejemplo en donde puedo obtener mayor proporción de compuesto enólico porque se forma generalmente un puente hidrógeno intramolecular que termina estabilizando de alguna manera ¿sí? Ven que acá sí, yo lo planteé acá, pero tranquilamente podría haber planteado en el NOR para este grupo, es lo mismo.
Pero acá existe la posibilidad de que se forme ese puente hidrógeno intramolecular, que es simplemente una atracción electrostática que disipa un poco las densidades de carga positiva, negativa. Entonces, todo, todo efecto que disipe cargas o densidad de cargas estabiliza la molécula. Entonces, no es lo mismo el enol que se puede formar acá que el enol que se puede formar acá, ¿sí? Por ejemplo, acá agarro cualquiera de los grupos carbonílicos y dibujo el enol correspondiente, y este enol no va a tener las cargas o densidades de cargas más concentradas que acá, ¿sí? Porque acá grupos de la misma molécula ayudan a disiparla. Entonces uno, si compara estos dos, podría llegar a decir, bueno, acá este equilibrio está desplazado hacia este enol, que es un poquito más estable que este, por la formación de ese puente hidrógeno intramolecular. Y entre estos dos, bueno, si acá se forma el enol, está conjugado con el anillo aromático. Si acá se forma el enol, ya sea en cualquiera de los carbonos alfa, no está estabilizado por ese efecto de conjugación, así que es de esperar que este me dé un porcentaje de enol un poquito más. Y acá, no sé si se dan cuenta, pero estos carbonos no tienen hidrógenos, entonces no tiene hidrógenos alfa, no se puede enolizar, no se puede formar el compuesto enol. Así que acá no hay dudas de que este es el que va a dar mayor porcentaje de enol, aunque sea poquito, va a ser en comparación al cero que se puede formar acá. Bueno, tienen que hacer lo mismo con esto, y acá pueden reconocer puentes de hidrógenos moleculares, conjugación, es más de lo mismo. Bueno, este ejercicio 20 es como para dejarlo al último y practicar, pero para hacerlo tienen que tener bien en claro en la mente reacciones de las unidades anteriores, porque es como bien integrado. Hay reacciones de compuestos aromáticos, hay reacciones de alcoholes, hay reacciones de alquenos de alquilo, de alcanos, alquenos y alquinos, así que tienen que formar estos compuestos a partir de solamente monóxido de carbono, propanol, benceno como única fuente de carbono. Así que tiene su complejidad importante, no es algo fácil de hacer. Así que si quieren en algún momento pensarlo o intentar hacerlo, lo pueden hacer. Si se traban, porque son muchos pasos sintéticos, si se traban en alguno, me preguntan. Yo cada vez que lo veo lo tengo que volver a hacer. Nunca me acuerdo cuáles son todos los pasos. Bueno, acá tienen otro ejercicio integrador, el 12, que está medio descolocado porque podría estar tranquilamente al final. Es simplemente para repasar todas estas reacciones. Reacciones de oxidación, reducción, hay reacciones de formación de acetales, hay reacción de formación de iminas, hay oxidaciones, hay, a ver qué más hay, reducciones y, de alcoholes, me parece. Pero si todavía no recuerdan del todo las reacciones, les va a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Porque es justamente cuando tienen fresquito todos los reactivos, todas las reacciones.
Por eso a veces es muy útil hacer esto que está en todos los libros, de hacer tablas para resumir todas las reacciones que ven en cada unidad. ¿Mm? Como para sintetizar, tener como una cajita de herramientas. Y si tienen esas tablitas, es más fácil hacer, por ejemplo, este tipo de ejercicios. Porque simplemente buscan qué provoca el PCC a partir de este compuesto y ya pueden plantear B, por ejemplo. Acá tienen un ácido, un diol, formarán un acetal, y bueno, así. ¿Alguna duda? Si no, ¿les parece que hagamos un recreito? Nos vemos a las 11. Así nos hacemos mate, despejamos la mente. Y si tienen dudas, bueno, hacemos el 15 después del recreo. Y también vemos si llegamos a ver algo de ácidos, ¿no? Que ya vieron con Gerardo. Y si no, seguimos viendo esta unidad, ¿no? La de ácidos la podríamos ver tranquilamente la próxima semana. Bueno, nos vemos a las 11.